Entonces acá hay un pequeño ejemplo de cómo es la corriente alterna, ¿no? Entonces, cómo es que se genera la corriente alterna y por qué tiene un valor positivo y baja negativo y todo eso. Entonces aquí tenemos como un pequeño montaje parecido a lo que ocurre en una hidroeléctrica, ¿no? Pues mucho más simplificado. Eso es como el estilo de un experimento de Faraday de inducción electromagnética. Entonces tenemos aquí el campo eléctrico. El campo eléctrico tiene que estar variando, no puede estar quieto. En este caso el campo magnético lo provee un imán. En los generadores pues no es un imán sino un electroimán o unos devanados que al ser electrificados generan campos magnéticos como si fueran imanes. Y entonces aquí podemos aumentar el caudal del agua. Y aquí vemos el movimiento de los electroncitos, ¿no? Entonces fíjense que no es como en la corriente directa que salía del negativo y recorre todo el circuito hasta que llega al positivo, no. En la corriente alterna los electrones hacen un movimiento de vaivén. ¿Listo? Entonces aquí el campo magnético que está en rotación hace un fenómeno de inducción electromagnética en los electrones que están aquí en esta bobina. ¿Listo? Si aumentamos las vueltas, pues podemos podemos concentrar más el campo magnético. Podemos concentrarlo más. Entonces aquí tenemos con el ejemplo del bombillo. Entonces claramente este bombillo está aumentando y disminuyendo de brillo, ¿no? Y el movimiento se nota porque pues aquí vamos a muy poquitos hertz. Aquí este imán está dando muy poquitas vueltas por segundo. Entonces este bombillo pues se alcanza a notar cómo, cómo cambia, cómo varía su brillo, ¿no? Pero pues en la medida de que aumenten los hertz, pues ya la variación no la vamos a notar. ¿Sí? Ya en primer lugar, pues el filamento no se alcanza a enfriar. ¿Sí? En segundo lugar, pues 60 Hz es una oscilación que nuestro ojo no siempre detecta. Puede llegarlo a detectar bajo ciertas condiciones, pero no siempre. En general no. Entonces ahí se ve un poco cómo es la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna. Fíjense que aquí por mucho que vaya tan rápido, el campo magnético girando, los electrones lo que hacen es aumentar su velocidad en la que hacen ese vaivén. ¿Listos? Y al aumentar su velocidad, así sean la misma cantidad de electrones, pero al aumentar su velocidad, pues está aumentando la corriente, porque la corriente mide es cargas eléctricas por segundo. ¿Sí? Entonces, si son las mismas cargas eléctricas, pero en menos segundos o en menos milésimas de segundos, pues va a dar una corriente eléctrica mayor. Listo. Muy bien.
Bueno, entonces de acuerdo al uso, pues vamos a requerir utilizar en ocasiones kiloamperios. Por ejemplo, cuando hablábamos de los rayos, todo era en kiloamperios. O podemos hablar de miliamperios. Entonces, cuando hablábamos de la corriente que afecta a nuestro corazón, que nos produce problemas de, ¿cómo era? Tetanización, paro respiratorio, fibrilación ventricular, ¿cierto? Ahí siempre hablábamos de 10, 15, 20, 25 miliamperios, ¿no? O sea, milésimas de amperios. Y en electrónica, pues ustedes que han manejado la parte electrónica, pues también saben que las señales en electrónica son en voltios y normalmente en voltios es 5 voltios o 12 voltios. Normalmente no se pasa de 12 voltios. Y como las resistencias son de ohmios, de cientos de ohmios o de kiloohmios, pues las corrientes se vuelven miliamperios, milésimas de amperios. E inclusive se pueden convertir en microamperios, ¿no? Millonésimas de amperio. ¿Sí? Entonces, si conectamos una fuente de 5 voltios, por ejemplo, si conectamos una fuente de 5 voltios con, con una resistencia de 10 kiloohmios, o sea, de 10.000, pues ahí ya nos está dando ¿cuánto? Multipliquemos por 1.000.000. Ya estamos hablando de 500 microamperios. Entonces, en electrónica estas corrientes son normales. 500 microamperios o 1 miliamperio, 10 miliamperios. ¿Sí? Los LEDs. Los LEDs encienden con corrientes de entre 10, 20, 30 miliamperios. ¿Sí? Normalmente para que den bastante brillo, 30 miliamperios. Bien, chicos. ¿Y hoy por qué están tan callados? Estamos escuchándolo. Tiene la vocería hoy. ¿Cómo, Angélica? No le oigo bien. Escuchándolo porque usted tiene la vocería hoy. Mm, bueno. Sí, recuerden que pueden preguntar, pueden aportar, pueden contradecir, participar, pedir aclaración, poner ejemplos, todo es posible. Medición de la corriente. Para poder medir la corriente es necesario tener un circuito cerrado de manera que la corriente pueda circular por el mismo. La medición se realiza con el amperímetro o la pinza amperométrica. Si se usa el multímetro, debe estar seleccionado en modo de amperímetro. A ver qué dice mi pinza. Bueno, que ustedes conocen el voltímetro, ¿cierto? Los dos. Los dos conocen el uso del voltímetro, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Sí. Entonces aquí tengo el mío, entonces ya ustedes saben que aquí es. Se selecciona en este caso aquí, este tiene solamente la función de medir amperios en corriente alterna. Este modelo que tengo aquí, como es un modelo básico, solamente mide corriente alterna. Y en un rango de hasta 200 amperios o hasta 1000 amperios. ¿Listo? Y no se mide con las puntas. En este caso no se mide con las puntas, o sea, con estas onditas de acá, sino
aprovechando el fenómeno de la inducción electromagnética. Entonces, Profe, ese es el voltímetro. esto se llama pinza voltiamperimétrica, que puede funcionar como voltímetro o como amperímetro. Ok, es que yo sí la conocía como pinza amperimétrica, entonces como se habló del voltímetro estaba confundida ahí. Sí, si yo lo coloco acá, en voltios, pues funciona como voltímetro, ¿sí? Y utilizo las pinzas, perdón, las ondas, las puntas, para poder medir voltios. Pero si lo voy a usar como amperímetro, entonces lo coloco en esta otra posición, por ejemplo ahí, o acá, en 1000 amperios, y abrazo el cable por aquí. Abrazo el cablecito por aquí. Fíjense que aquí hay un contacto eléctrico y por aquí también. Entonces ahí se cierra ese contacto eléctrico y lo que se forma es esto. Lo que se forma internamente es esto, pero con menos espiras, con una sola. Se cierra un circuito con una sola espira y él detecta un voltaje dependiendo dependiendo de la corriente que esté fluyendo por aquí. Aquí la corriente también produce un campo magnético. En este ejemplo, pues el campo magnético proviene de un imán que está ahí girando, pero por la ley de inducción electromagnética de Faraday y la ley de Ampère, sabemos que toda corriente eléctrica también produce un campo magnético. Entonces, si aquí hay una corriente eléctrica, esta corriente eléctrica produce un campo magnético. El campo, perdón, no les estaba mostrando. Aquí está el ejemplo, entonces acá, esto sería como una pinza, pero entonces la pinza tiene una sola vuelta, una sola espira. Entonces aquí pasa la corriente eléctrica, por aquí pasa una corriente eléctrica, digamos que estamos ahí abrazando un cable y el cable es de color rojo. No necesitamos abrirlo, sino que simplemente por fuera, por encima, lo abrazamos con nuestra pinza amperimétrica. Si la corriente va en esta dirección, según la ley de Ampère, se va a producir un campo magnético en esta otra dirección. Claro que como es corriente alterna, pues después la corriente va a ir hacia acá, ¿no? Y entonces la corriente va a hacer lo que ya vimos que hace, ¿no? Que los electrones van en vaivén, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces, aquí la pinza detecta un voltaje, pero pues ella ya está calibrada para que proporcionalmente a la corriente que esté pasando por aquí, por ejemplo, si son 200 amperios, ¿cierto? Y ella aquí detecta, voy a poner cualquier ejemplo, que ella aquí esté detectando 200 micro, porque esas serían corrientes, voltajes pequeños, ¿no? Aquí que cae sobre esta resistencia, digamos que detecta 200 microvoltios, ahí por ponerle un valor, ¿sí? Entonces, pero ya está calibrada para que si pasan 200 microvoltios, él lo interprete como que hay 200 amperios. Y nos muestra en la pantalla es 200 amperios, ¿sí? Y si hay 100 amperios, pues aquí él detectará 100 microvoltios y estará calibrado entonces para mostrarnos 100 amperios, ¿sí? Ahí hacen ese bonito truco, aprovechando pues para tomar una medida inalámbrica de la corriente eléctrica, aprovechando el campo magnético.
¿sí? Entonces, este que está acá en pantalla, pues no tiene ese modo de pinza, sino que se conecta directamente al circuito, así como estábamos haciendo aquí en la simulación, ¿no? Entonces, fíjense que hay una gran diferencia entre el voltímetro y el amperímetro. Entonces, para nosotros medir voltajes, simplemente ubicamos las puntas en los lugares que nos interese averiguar la diferencia de potencial, o sea, el voltaje. ¿Sí? Pero para medir la corriente necesariamente tenemos que hacer todo lo siguiente. Primero, abrir el circuito. Segundo, intercalar el amperímetro dentro de la rama del circuito que nos interesa. Y luego activar nuevamente el circuito eléctrico. Entonces, ese trabajo es el que nos economiza la pinza, porque la pinza no requiere ni abrir el circuito ni intercalar el instrumento, sino que simplemente por encima del aislamiento podemos detectar el campo magnético. ¿Listos? Ahora, también es de señalar que la pinza pues no es práctica para amperios, para medida de tan poquitos amperios, ¿no? No es suficientemente precisa. Bueno, hay pinzas mucho mejores que la mía, entonces puede ser. Puede ser, pero pues normalmente la pinza es muy práctica para medir, no sé, de 20 amperios en adelante. ¿Sí? De 10 amperios, 20 amperios en adelante. Estos multímetros de electrónica normalmente vienen para medir hasta 10 amperios únicamente. Después de 10 amperios ya se les quema el fusible. Entonces cada uno tiene como su rango de acción. Que ya es, después de 10 amperios ya se quema el fusible o se quema el mismo multímetro. ¿Sí? Entonces veamos si podemos... Así, listo, ¿no? Perfecto. Bien. Tensión. Nuestra querida amiga la tensión. Diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Representada como E o U en los libros, pero en nuestro curso vamos a hablar de la tensión con la letra V de voltaje. ¿Listo? Con la letra V de voltaje. No es lo más correcto desde el punto de vista científico, pero no se evita, por ejemplo, la E se puede confundir fácilmente con energía, ¿no? Con energía. Y la U, bueno, la U se podría usar, aunque normalmente la U se reserva para lo que es energía potencial. ¿Sí? Pero bueno, la U se podría usar también. La que menos me gusta es la E, porque se confunde fácilmente con energía. Y la otra forma es la FEM, ¿no? Fuerza electromotriz, que nos genera una tensión eléctrica. Entonces, tensión es la diferencia de los potenciales que existen en los extremos de una carga eléctrica o entre dos conductores. Cuando se emplea corriente alterna trifásica tetrafilar, o sea, trifásica con neutro, 3 hilos,
tres hilos, o sea, tres fases, y con el neutro son 4. Entonces, tetra quiere decir tetra. Tetra quiere decir 4. Y filar, hilos. Entonces, 4 hilos. 3 fases y un neutro. Es necesario tener presente que se originan dos tipos de tensiones, que serían la tensión de línea y la tensión de fase. Entonces, la tensión de línea la medimos entre cualesquiera dos fases. Esa es la que nos da 208 voltios. 208 voltios, sí. En un sistema trifásico nos da 208 voltios. Y si medimos entre fase y neutro en un sistema trifásico, pues nos da 120. Nuestros famosos 120 grados, 120 voltios. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos en cuanto al voltio? Tenemos el kilovoltio, el megavoltio, el milivoltio, de acuerdo, el microvoltio, según nuestra necesidad y nuestra aplicación. Miremos en qué va esto. Miremos un momentito en qué va esto. Se cayó. Ahí está. Bueno. Resistencia es la oposición o dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente. Pues, oposición o dificultad, pues en el sentido de que la resistencia representa el cambio de energía, ¿no? La resistencia representa, no sé, nuestro televisor, ¿cierto? Nuestro equipo de sonido. Entonces, eso está representado por la resistencia. Entonces, como la resistencia está convirtiendo la energía eléctrica en otra clase de energía, o si es una resistencia pura, por ejemplo, del secador del pelo, o de la estufa de eléctrica o el horno eléctrico, pues directamente son resistencias puras, que lo que hacen es transformar electricidad en calor, energía eléctrica o energía cinética de los electrones en energía térmica. Entonces, ahí vamos a tener, digamos, pues, que esa transferencia de energía, pues tiene un costo en potencia, en energía, y se puede visualizar a través de una resistencia eléctrica. ¿Listos? Es la oposición o dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente. Entonces, equipos de baja potencia ofrecen mucha resistencia. Y al ofrecer mucha resistencia, pues la corriente pasa lentamente. Por eso son de baja potencia, porque no requieren tanto flujo tan rápido de electrones. Y los equipos de alta potencia, pues la resistencia es bajita, o sea, chupan muchísimos electrones y muy rápido. La unidad que se emplea para medir esta magnitud es el ohmio. Bueno, factores que afectan la resistencia de un conductor. Bueno, aparte de nuestros aparatos, de nuestras aplicaciones, artefactos eléctricos, que es inherente que se pueden representar con una resistencia, pues también están los conductores. Los conductores, pues no nos gusta que tenga resistencia.
No es deseable, no es lo óptimo, pero aunque sea pequeña, pero sí la tienen, ¿sí? Ahora, esa resistencia pequeña, en muchos metros, o en muchas decenas de metros, o en muchos cientos de metros, inclusive kilómetros, pues esa pequeña resistencia se va volviendo acumulativa y se vuelve grandísima. Entonces depende de la longitud del conductor. Entre más longitud, pues la resistencia va a ser más notoria. Y sección del conductor, o sea, el calibre. Entonces, para contrarrestar este efecto de la longitud, de que de pronto tengamos un cable muy largo y se nos empiece a aumentar mucho la resistencia, entonces, ¿cómo podemos contrarrestar ese efecto indeseable? Pues, escogiendo una sección del conductor más gruesa, ¿sí? Cuanto más grueso sea un conductor, presentará menor oposición al paso de la corriente. Desde los dos conductores, el delgado ofrecerá mayor resistencia al paso de la corriente que el grueso. Entonces, estos dos fenómenos se pueden contrarrestar. Entonces, la longitud tal vez no, porque pues la longitud del cable, pues bueno, sí, con un buen diseño eléctrico, o sea, nuestros diseños eléctricos tienen que ser buenos en el sentido de que deben presentar economía de material, optimizar las longitudes, optimizar los circuitos ramales, distribuir las cargas eléctricas de forma más o menos igual en diferentes circuitos eléctricos. Y pues todo eso va de la mano de escoger buenos calibres de cables, teniendo en cuenta la corriente eléctrica y de acuerdo a los cables o a los alambres, pues también un calibre adecuado de ductería. Porque ahí pasa lo mismo. Entonces, si vamos a cablear por unos ductos bien delgaditos y son hartos cables, pues ahí ya se presenta una resistencia, pero de tipo mecánico, ¿no? Porque ahí ya nos toca sondear y jalar ese cable y eso va a ser imposible. Entonces, para disminuir la resistencia del tubo, resistencia mecánica, pues toca un calibre más ancho, que quepan los alambres de forma más cómoda y haya menos resistencia a la tracción, ¿sí? En el momento de alar. Entonces pasa lo mismo con la electricidad. Entonces por un cablecito muy delgadito, pues los pobres electrones avanzan con más dificultad y si les proporcionamos un calibre de conductor más grueso, pues van a transportarse con más facilidad los electrones, o sea, nuestros amperios, nuestros coulombs y nuestros amperios van a circular con mayor facilidad. Bueno, aquí tenemos entonces también lo que son los resistores electrónicos, que al ser como muy pequeñitos, entonces están identificados a través de códigos de colores, porque como son tan pequeñitos, no se les puede imprimir los números y que estos números queden legibles o visibles, tocaría con microscopio o con lupa. Entonces, para esta cuestión de los resistores de carbono, que son los que utilizan en electrónica, utilizamos lo que ustedes me mencionaban, por ejemplo, del protoboard, ¿cierto? Pues por lo que veo ya conocen el protoboard. Entonces,
Ya ustedes ahí conocen eso. De protoboard, las resistencias que se instalan ahí, el tamaño tan disminuido que suelen tener. Son estas, ¿no? Que son como el tamaño de un granito de arroz. Y hay unas más grandecitas, por ahí como del tamaño, como el borrador de un lápiz o de un portaminas. Son como las más grandecitas ya de 2 vatios. Pero la gran mayoría son de medio vatio, de un cuarto de vatio. Son como un granito de arroz. Entonces, como son tan diminutas, pues desde los años 40, la Comisión Electrotécnica Internacional estableció un código de colores para que con colores y desde cualquier posición, ¿cierto? Porque esa es la otra, se le podrían imprimir los valores, pero si la resistencia queda soldada por un lado, tocaría imprimir varias veces el valor. Entonces, si es de 40 ohmios, tocaría imprimirle 40, 40, 40, 40, dando toda la vuelta. Fuera de eso, unos números bien pequeños. O de 39, ¿no? Las de 40 ohmios no existen, pero sí existen las de 39 ohmios. Es 39, 39. Entonces, para eso se produjo este sistema de colores. Bueno, aquí vemos un resistor que no se le calculó adecuadamente la potencia y sufrió hasta que se quemó. Aquí tenemos una placa de circuito electrónico. Estas de abajo son resistencias y los de arriba parecen más bien como diodos. Es decir, estos de acá, a ver, estos de acá son como resistencias, me parece. Los redonditos, al igual que estos, son circuitos integrados. Y aquí arriba lo que se ve son, estos son bombillas. Estos de acá son diodos, estos cafecitos. Y estos negritos parecen condensadores. Y estos grandes de acá, de color blanco, también son resistencias. Listo. Pero pues ya, no. Aquí se ve, no, aquí no, parecen resistencias, pero no son. También son condensadores. También son condensadores. Bueno, aquí tenemos otra placa electrónica. Aquí se ve que abundan más las resistencias. Hay de mucha variedad de resistencias también. Estas pequeñitas así minúsculas pues son las de un cuarto de vatio. Esta que le sigue pues ya es la de medio vatio. Esta que le sigue ya es la de un vatio. Un vatio. Y los valores de la resistencia pues ya depende de el color que tienen ahí dibujado en sus diferentes barras. Perdón, franjas de colores. Bueno, aquí tenemos otro circuito electrónico. Este contiene relés. Contiene también un bobinado, puede ser como un pequeño transformador. Acá tiene más relés, acá tiene otro transformador. O sea que este es un circuito electrónico que a lo mejor maneja corriente alterna y también corriente continua. Maneja unas partes con corriente alterna y otras partes con corriente continua.
¿sí? Porque las bobinas, todos los bobinados y los relés son solo para corriente alterna. Porque la corriente alterna, al tener esa variación, genera campos magnéticos. Y los campos magnéticos se pueden concentrar a través de núcleos metálicos, como el que está aquí alrededor. Esto que se ve aquí blanco es una cinta protectora, pero debajo de esa cinta protectora hay un bobinado. Y adentro del bobinado hay este núcleo ferroso. Entonces se pueden concentrar los campos magnéticos y hacer algo con los campos magnéticos. Por ejemplo, otras corrientes eléctricas, ¿cierto? Entonces ahí todo ese fenómeno se puede aprovechar con la corriente alterna. Con la corriente directa no. Que con la corriente directa no se genera un campo magnético estable, ¿sí? No se genera un campo magnético o no es lo suficientemente potente. ¿Aló? Omaga. Bien, bien. Espérame un momentico. Espérame un momentito. Sí, chicos, entonces vamos a salir un momentico y seguimos mirando la resistencia, ¿listo? Porque ya se va a acabar el tiempo de la plataforma. Entonces salimos e ingresamos nuevamente. Listo, chicos, atentos.